Bienvenidos a su canal de YouTube Español en Casa. El día de hoy vamos a tener un tutorial que varios de ustedes me han estado solicitando en mi canal y también por correo electrónico, y es cómo hacer una bibliografía anotada, cuáles son las partes de una bibliografía anotada y para qué sirve una bibliografía anotada. Es un tema que no es complicado, lo que hay es que entender la utilidad de las bibliografías anotadas y las partes para poder ser capaces de elaborarla. Sí, antes de continuar, si es la primera vez que estás viendo un video dentro de mi plataforma educativa, te invito a suscribirte a mi canal y activar la campanita para recibir las notificaciones de mi nuevo contenido. Y también te invito a compartir mis videos con otras personas que estén estudiando español. Entonces, vamos a iniciar definiendo qué cosa es una bibliografía anotada. Una bibliografía anotada no es más que una lista de todos los libros, artículos y documentos que nosotros vamos a usar para sustentar un trabajo de investigación o un ensayo. Para hacer la bibliografía anotada, nosotros tenemos que indicar la cita de ese autor, también un resumen del documento, una evaluación y una reflexión sobre la utilidad de este trabajo de investigación. Además, normalmente la bibliografía anotada es breve. Por cada cita o por cada referencia, normalmente hay un máximo de 3 o 4 párrafos de bibliografía anotada. Ahora, ¿para qué nos sirve? Como indica su nombre, una bibliografía anotada no es más que tener en una lista todas las obras y todos los autores que nosotros vamos a citar. O sea, es tener de manera anotada en un documento toda nuestra bibliografía. Y por cada documento de investigación o por cada autor, nosotros tenemos que indicar la cita o la referencia siguiendo la normativa APA, que lo vamos a ver más adelante. Luego tenemos que hacer un resumen de ese documento, o sea, lo más importante del trabajo de investigación. Luego tenemos que hacer una evaluación del trabajo, o sea, qué tan bien hecho está ese trabajo. También evaluamos al autor y finalmente hacemos una reflexión sobre qué tan útil es ese trabajo de investigación para nosotros. ¿Por qué nosotros hacemos una bibliografía anotada? Porque a veces nosotros, cuando realizamos un trabajo de investigación, que puede ser un ensayo, un artículo académico, nosotros citamos muchas fuentes. A veces pueden ser 10 fuentes, pero algunas veces pueden ser 50 o 100 fuentes. Entonces, lo bueno de la bibliografía anotada es que nos permite tener citado en un documento todas las fuentes que nosotros vamos a usar en nuestro trabajo de investigación, de manera que cuando nosotros estemos redactando el documento tengamos a la mano la información de la bibliografía anotada. Entonces es realmente muy útil porque nos facilita mucho la vida. Pareciera ser al inicio que es como más trabajo, pero no lo es, porque es súper bueno tener un análisis crítico de cada una de las obras que nosotros vamos a usar en nuestra bibliografía anotada. Y por eso se llama bibliografía anotada, o sea, el conjunto de fuentes bibliográficas que nosotros anotamos en un papel para que nos guíen y soporten nuestro trabajo de investigación. Ahora, ¿cuáles son las características de una bibliografía anotada? Normalmente tiene entre 8 o 12 oraciones, hay algunos autores que dicen entre 200 y 300 palabras. Eso va a depender un poco de tu profesor, pero normalmente no excede más de una página. Y muy importante, las partes de la bibliografía anotada que ustedes están viendo en pantalla son la cita textual siguiendo la normativa APA, un resumen de ese documento, una evaluación de la fuente y del trabajo de investigación, así como del autor y de la institución que publicó el trabajo de investigación, y finalmente una reflexión personal de qué tan útil me va a ser este trabajo de investigación en mi propio trabajo académico. Ahora, ¿qué debemos considerar a la hora de hacer una bibliografía anotada? Lo primero es si la obra es reciente
Es decir, si nosotros estamos haciendo un trabajo de investigación en 2020, yo no les recomiendo que utilicen bibliografía de 1980 o de 1930. No, realmente tenemos mucha investigación reciente, entonces es bueno que la obra no esté desfasada más de 5 años. También hay que ver si esa obra sobre la que vamos a hacer la bibliografía anotada está publicada por una institución con credibilidad, es decir, un colegio con credibilidad, una universidad, o sea, una institución con credibilidad. También cuán relacionado está el recurso informativo con tu tema, es decir, cuán útil es este trabajo de investigación para tu propio trabajo. ¿Cuál es el estilo de la obra? ¿Es clara? ¿Es precisa? ¿Cuál es la opinión que tienen los críticos sobre esta obra de investigación? Es decir, las reseñas son buenas, son malas. La obra es recomendable, es citable. Cuando digo es citable, es decir, la obra tiene nombre, autor, año de publicación, sitio web donde se publicó o journal donde se publicó. Eso es muy importante. Y lo otro es el autor de esta obra sobre la cual voy a hacer la bibliografía anotada. Tiene credibilidad, o sea, el autor es reconocido en la materia, tiene prestigio en la materia, tiene otros trabajos al respecto. Si la respuesta es sí, entonces es un autor que goza con mucha credibilidad. Entonces vale la pena hacer la bibliografía anotada sobre esta obra. Ahora, ¿qué considerar a la hora de hacer una bibliografía anotada? La primera cosa es saber si la obra cuenta con un buen resumen que nos permita cubrirla con rapidez. Porque recuerden que cuando estamos haciendo un trabajo de investigación y tenemos muchas fuentes, es muy importante que por cada fuente nosotros tengamos un buen resumen. Entonces, hay trabajos de investigación que tienen un mal resumen que no nos permite saber de manera ágil y rápida el alcance de la investigación, los resultados, las conclusiones. Entonces es importante que la obra tenga un buen resumen. Cuenta con una bibliografía de autoridad, o sea, el autor o los autores son respetados, tienen maestrías, doctorados, se dedican al área de la investigación. ¿Cuál es el propósito de la investigación? ¿Esta investigación realmente me sirve a mí como investigadora? ¿Por cuáles métodos el autor obtuvo la información? Es decir, incluyó material y método, la muestra, cómo recabó los datos, puede ser por cuestionario, entrevistas a profundidad. Todo eso es muy importante que esté en el documento de investigación. ¿Cómo se llevó a cabo la investigación? ¿Dónde se llevó a cabo la investigación? Si se elaboró un modelo econométrico para descubrir la relación entre variables, es importante que la investigación lo diga. ¿Está la obra basada en opiniones o en hechos? Porque no nos sirve una obra que está basada en una mera opinión. Necesitamos trabajos de investigación que presente hechos respaldados por investigación científica. Y las conclusiones son viables y razonables. Realmente se puede deducir de esta investigación tal conclusión. Por ejemplo, yo ahora estoy haciendo un trabajo de investigación sobre la relación que existe entre el nivel de rendimiento académico y la confianza de los estudiantes, la confianza en sus propias capacidades. Entonces, yo estoy investigando documentos de investigación que busquen relacionar estas dos variables. Entonces, en esa búsqueda yo estoy tratando de encontrar documentos de investigación que tengan material y método con cruce de datos que explique qué programa econométrico están usando, si es Stata, si es SPSS, cruce de datos. Entonces, ven, yo no simplemente estoy buscando un trabajo cuya opinión me sirva, sino que esa opinión esté respaldada por material y método. Ahora mismo estoy revisando un trabajo que fue realizado en 12 colegios con una muestra de 1.254 estudiantes, donde se hicieron entrevistas a profundidad, se aplicaron test. Entonces, eso es un buen documento de investigación porque me dice la cantidad de personas sometidas a la investigación, qué correlación entre las variables encontraron y hace recomendaciones de por qué los maestros deben de tratar de incentivar la autoestima en los estudiantes. Entonces, eso es un buen ejemplo de un buen trabajo de investigación sobre el cual yo voy a hacer una bibliografía anotada porque estoy haciendo un ensayo sobre ese tema.
Ahora, otra cosa importante, ¿a qué conclusiones llegó el autor en ese trabajo de investigación y cómo esas conclusiones me sirven en mi propio trabajo? ¿Ofrece el autor conclusiones satisfactorias a su investigación o experiencia? ¿Sí o no y por qué? Es decir, si esas conclusiones a mí me sirven, ¿por qué me sirven? Si yo creo que pues no me sirve, entonces también podría ser que ese trabajo me sirva para la fase de contrarrefutación. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Se compara este estudio con otros similares en la materia. Está de acuerdo u opuesto al conocimiento ya establecido, es decir, es un documento disruptivo o es un documento que sigue en la línea de otros investigadores. La obra incluye apéndices, tablas, mapas, fotografías, documentos, pruebas o cuestionarios que expliquen mejor la información. Si las tiene, eso es bueno porque siempre respalda más el trabajo de investigación. ¿Cree usted que el trabajo debería incluirlas? Porque sí, ¿por qué no? Normalmente es bueno que un trabajo tenga todos estos anexos. Ahora, es importante responder las siguientes preguntas sobre el autor antes de hacer la bibliografía anotada y elegir esa fuente que vamos a citar. Lo primero es quién es el autor, es decir, el autor es una persona reconocida en la materia. El autor tiene una maestría, un doctorado, o sea, es un experto en la materia. ¿Cuáles son sus títulos? ¿Cuál es su preparación académica? ¿Está el autor cualificado o no para escribir sobre la materia o para escribir sobre este asunto? ¿Es un experto que es muy reconocido en el campo? ¿Qué conocimientos tiene sobre los hechos que relata? ¿El autor tiene prestigio? ¿Tiene algún prejuicio sobre el tema por su origen o preferencias? Y como es muy importante que a la hora de hacer una bibliografía anotada tengamos claro quién es el autor, yo no te recomiendo hacer bibliografías anotadas de obras sin autor. No te lo recomiendo porque eso no te permite que hagas una búsqueda en la web sobre quién es el autor del trabajo de investigación. Entonces, si tienes una fuente, por muy buena que sea, pregúntate, si yo no sé quién escribió este artículo, ¿es citable? ¿Es confiable? La respuesta es no, así que no te lo recomiendo por muy bueno que sea el trabajo. Ya me ha pasado, pero no te lo recomiendo. ¿Ok? Si no hay autor, no es confiable ese trabajo. Lo otro es, también hay que evaluar a qué audiencia está dirigido este trabajo. Es decir, para cuál audiencia el escritor está publicando. ¿Es cualquier audiencia o es una audiencia especializada? También es muy importante que a la hora de redactar la anotación tomes en cuenta las siguientes recomendaciones. Primero, la anotación es un párrafo corto, no más de 300 palabras. Piensa siempre sobre la validez y la relevancia del material antes de redactar, es decir, no hagas una bibliografía anotada sobre un documento que no vale la pena. Okay. Lee primero la obra de manera completa y haz algunas marquitas en los pasajes más importantes y ve transcribiendo esas ideas que te van a servir más adelante para tu bibliografía anotada. Es muy importante que cuando estás leyendo un documento, sobre todo imagínate si son 100 páginas o 200, vayas escribiendo las ideas principales para que no lo tengas que releer tantas veces. Anota todas las ideas importantes que te surjan en la mente mientras lees. Además, redacta de manera clara y legible para que luego no pierdas tiempo descifrando tus notas, porque eso pasa comúnmente, que uno escribe apurado, entonces luego no logra identificar las notas y hacia atrás. Escribe en tercera persona y nunca en primera persona. Esto es un error muy común en los escritores novatos que mencionan en primera persona los trabajos de investigación. Y un trabajo de investigación no se cita nunca en primera persona, una bibliografía anotada nunca se hace en primera persona, siempre se hace en tercera persona, como lo vamos a ver un poco más adelante en los ejemplos que tengo. Ahora, ¿qué debes incluir en una anotación? Lo primero es información sobre el peritaje o la autoridad del autor. Es decir, el autor es una persona reconocida en la materia, tiene una maestría, un doctorado, se dedica al área de la investigación. También tienes que hacer un resumen breve del contenido, el tema y el alcance de ese recurso. Esto es muy importante.
Lo otro es a quién va dirigida la información en el recurso, es decir, el público meta. También tienes que incluir el método de investigación utilizado por el autor, si es encuestas, exámenes, entrevistas a profundidad, eso lo tienes que poner. Relación que tiene este trabajo de investigación con otros trabajos sobre el tema. Debes de mencionar la calidad del índice de las referencias y de las ayudas visuales. Es decir, hay citas directas e indirectas en el documento siguiendo la normativa APA, hay una lista de referencias completa. ¿Cuán confiable es la información? ¿Está respaldada por material y método? Y luego debes hacer un comentario personal y tu propia reacción sobre esta información, que es la manera de concluir la bibliografía anotada. Otra cosa importante es que hay dos tipos de anotación, la anotación descriptiva y la anotación crítica. La anotación descriptiva es la más sencilla, es la anotación que describe el contenido sin emitir juicios sobre él ni presentar ningún comentario. La función de una anotación descriptiva es la de resumir simplemente, pero no es un resumen crítico, simplemente es indicar de qué trata la obra. Por eso presenta el material leído en tus propias palabras en forma breve, pero no brinda ninguna opinión. Este es un tipo de anotación que se hace sobre todo al inicio cuando uno no sabe mucho de los trabajos de investigación, pero luego sí se procede a la anotación crítica, que es más completa. Al hacer una bibliografía anotada es importante que tú tomes en cuenta y tengas apuntado lo siguiente. ¿Cuál es la tesis de este documento? ¿Cuáles son las preguntas de investigación de este documento? Porque eso conduce a la investigación. ¿Cuál es el argumento principal de la fuente de información? ¿Cuál es el objetivo del libro o de la fuente? ¿Cuáles fueron los métodos de investigación que utilizó el autor? ¿Cuáles son las conclusiones principales? ¿Y qué temas aborda el documento? Todo eso es lo que tienes que tener en cuenta a la hora de hacer una bibliografía anotada. Como ya el video está quedando un poquito largo, voy a leer solamente un ejemplo de una anotación para que en la segunda parte de este video nosotros veamos cómo hacer una bibliografía anotada por partes. Si ustedes se fijan aquí, yo tengo la cita, sea el autor, Pichelli A, o sea, el apellido del autor más la inicial del nombre, 1996. Tengo el título, Ciberculturas en la era de las máquinas, PAI 2, o sea, la editorial. Y es importante que ustedes tengan en cuenta dejar sangría en todas las líneas, excepto en la primera. Entonces, luego de la citación, yo entro a la anotación. La anotación dice así: Alejandro Pichelli es profesor de comunicaciones en la Universidad de Buenos Aires. Su libro es uno de los pocos que aborda el tema de la cibercultura. Este libro presenta un inventario de los adelantos tecnológicos más sobresalientes en el área de las comunicaciones, la inteligencia artificial, la nanotecnología y la realidad virtual. El tema de las prácticas culturales emergentes como el cyberpunk también está presente. Si ustedes se fijan aquí, esto es un buen ejemplo de una anotación de tipo descriptiva, porque si ustedes se fijan, no estamos dando una opinión, no estamos dando ideas, simplemente lo dejamos en el área meramente descriptiva, porque esta es una anotación que simplemente hace un resumen de la obra. Bueno, lo vamos a dejar hasta aquí y en un segundo video vamos a continuar con el análisis de cómo hacer una bibliografía anotada. Te invito a suscribirte a mi canal y activar la campanita y espera la segunda parte de este video mañana, donde vamos a ver ejemplos de cómo hacer una anotación crítica. Bye bye.